Que Dios te siga bendiciendo de una forma muy especial al estar en sintonía con nosotros a través de nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. La pregunta de hoy dice así: ¿cuál es la relación entre la ley moral y la justicia de Dios? Regreso pronto. Le invito a abrir su Biblia conmigo al libro de Romanos, el capítulo 10, y vamos a leer en primera instancia el versículo 1 y 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quiero recalcar que el apóstol Pablo está enfatizando su anhelo de que Dios pueda salvar a Israel, y por eso está orando por ellos, porque aunque tienen celo de Dios, en realidad su celo no es con conocimiento, su celo es basado a una ignorancia. Note lo que él agrega en el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es lo que ignoran? La justicia de Dios. Eran celosos pero ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a la justicia de Dios. Sigo leyendo el verso 3. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Antes de sujetarse a la justicia de Dios por su ignorancia, más bien han establecido su propia justicia. Por eso el apóstol está orando por ellos, porque él quiere que renuncien a su propia justicia y acepten la justicia de Dios. Claro está que eso es un asunto que debe ocurrir según el versículo 4, poniendo a Cristo en el contexto. Leo el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo. ¿Y cómo Cristo entra en este contexto? Dice el texto 4 en su parte final: para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo es que Israel puede alcanzar la justicia de Dios? ¿Creyendo en quién? Creyendo en Cristo. Porque el fin de la ley, el propósito de la ley, la finalidad de la ley moral es revelarme mi condición pecaminosa, declararme que es pecado, y obviamente por cuanto todos hemos pecado, incluyendo Israel, estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos la muerte porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, si Israel mira en Cristo la solución a sus pecados, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, e Israel ejerce fe en Cristo, entonces pueden alcanzar la justicia de Dios por la fe en Cristo. Sin embargo, Israel rechazó a Cristo. Israel no aceptó a Cristo. Israel crucificó a Cristo y por ende establecieron una justicia propia que no es la justicia de Dios. Note lo que dice el apóstol en el capítulo anterior, los últimos versículos. Leo textualmente Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunto, ¿quiénes sí alcanzaron la justicia de Dios que es por la fe en Cristo? ¿Los gentiles o Israel? El texto dice que los gentiles sí la alcanzaron, pero Israel no. Pregunto, ¿por qué Israel no la alcanzó? Sigo leyendo, 32 y 33. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es la principal piedra del ángulo.
Israel no creyó en Cristo y por consiguiente quedaron avergonzados. Mientras por otro lado los gentiles sí creyeron en Cristo y ellos por su fe en Él alcanzaron la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no es por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley nos enseña nuestra condición pecaminosa para que si creemos en Cristo, la finalidad de la ley, el propósito de la ley es creer en Cristo y alcanzar la justicia de Dios.